Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a ADECO por cedernos estas instalaciones. Y bueno, yo quiero hablar un poquito de líneas de apoyo, líneas de proyectos de I+D+I, líneas de financiación de I+D+I. Quiero hacer un esquema un poquito general de qué líneas pueden, digamos, tener más importancia en el sector agroalimentario y que a nivel tanto europeo, nacional y regional. Y bueno, la verdad que os voy a dar un contexto general y bueno, tampoco quiero profundizar mucho, pero bueno, vamos a por lo menos que os llevéis una idea de qué tipo de proyectos podéis tener, ¿no? Y podéis generar. Cuando hablamos de financiación a nivel europeo, pues podemos hablar perfectamente del programa Horizonte Europa. El programa Horizonte Europa es el mayor programa de financiación de proyectos de innovación e investigación, ¿vale? Ahora mismo el diseño de los programas de trabajo, pues el esquema pues, un poco así, es el plan estratégico, establecer una serie de impactos y después definir una serie de áreas temáticas de interés. En este caso, la que más afecta al sector agroalimentario en los proyectos europeos es el Cluster 6, ¿vale? Que como veis ahí son las diferentes áreas temáticas de interés y que son de importancia al desarrollar los proyectos, ¿no? Al final, como veis ahí, pues bueno, son diferentes temas, como son bioeconomía, economía circular, alimentación sostenible, acción climática, comunicación rural, digital. Y bueno, al fin y al cabo, a partir de estos diferentes tipos de áreas temáticas de interés, se desarrollan los diferentes topics, es decir, cada año se elabora una serie de topics que son diferentes áreas de trabajo donde se desarrollan después las temáticas de interés de los proyectos, ¿no? En este caso, en esta convocatoria del año 2025, entre las seis diferentes áreas de trabajo, pues podéis ver que hay en torno a 952 millones de euros. O sea, lo que estamos viendo que tiene bastante peso en presupuesto este tipo de proyectos, ¿no? Si veis un poquito las tipologías de proyectos que se enmarcan dentro de estos proyectos europeos, podemos definir principalmente tres tipos, ¿no? El RIA, que es un poquito más investigación básica o más bien análisis de viabilidad. La IA, en este caso, que es, digamos, desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios, y incluso puesta en escena, puesta de prototipo y puesta y validez digamos, en condiciones reales, ¿no? En cooperativas en ese día, en este caso. Y después los CSA, que son condiciones, sobre todo son proyectos en cooperación, donde se busca un poco el intercambio de buenas prácticas entre diferentes regiones y diferentes territorios, ¿no? Aquí veis un poquito la financiación que veis, o sea, al final estáis viendo que la financiación son en torno al 100%, excepto, bueno, en el IA, pero bueno, en el IA al final, en otras entidades como sin ánimo de lucro sí puede llegar al 100%. O sea, que digamos, tenemos unas condiciones económicas muy beneficiosas, incluso a estos costes le podemos sumar hasta un 25% de costes indirectos, lo que suma un poquito más el presupuesto de estos proyectos. Al final, tenemos que ver que son proyectos colaborativos, o sea, proyectos de la regla del 3×3, es decir, que tenéis que buscar siempre proyectos en los que haya tres países y tres miembros diferentes de tres países diferentes, ¿vale? En donde, al final, pues bueno, tenéis que buscar temáticas y proyectos de interés en estos diferentes países. Nosotros, a través de cooperativas, sí que hemos participado, estamos trabajando en proyectos europeos y en nuestro caso, nuestro papel eso es muy importante en estos tipos de proyectos porque al final lo que hacemos es demostraciones de la investigación y el desarrollo que se están haciendo en las diferentes áreas de trabajo de la Unión Europea. Es decir, nosotros somos muy útiles a la hora de probar y demostrar las tecnologías que se están desarrollando y que nosotros podemos aportar tanto conocimiento como ponerlo realmente en práctica y en las condiciones reales de nuestras cooperativas, ¿no? Bueno, esto dentro del programa europeo os voy a nombrar porque no tenemos mucho tiempo y tampoco quiero extenderme, ¿no? Pero, por ejemplo, el programa Misión es un programa paralelo que se hace paralelo al programa de Horizonte Europa, ¿vale? En donde se definen una serie de retos, en este caso misiones, es decir, al final lo que quieren es buscar diferentes retos a nivel social y ambiental y quieren, pues bueno, adaptarse y ver las mejoras de alguna manera, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos dentro de los 5 misiones que se enmarca la Unión Europea, hay 2 que sí que nos puede afectar y que podemos trabajar en esos 2 tipos de misiones, ¿no? Una es la adaptación al cambio climático, donde quieren buscar 150 regiones y comunidades europeas para que sean resilientes al clima en 2030, y misión salud del suelo. Es decir, aquí quieren establecer un objetivo a 2030 de 100 laboratorios vivos. Entonces, al fin y al cabo,
tenemos aquí las condiciones y las tipologías de proyectos son las mismas que se marcan en los proyectos que hemos hablado antes de Horizonte Europa. Para seguir un poquito en el proyecto PRIMA, estos son proyectos también europeos, pero sobre todo en el área mediterránea. O sea, estamos hablando de colaboraciones entre proyectos de diferentes países, en este caso también en países africanos, y aquí, bueno, lo que importa sobre todo es el desarrollo de soluciones innovadoras para mejorar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y la provisión y gestión integrada del agua en la región mediterránea. Es decir, proyectos que podemos gestionar con la importancia que tenemos y la importancia que tiene en el tema de la sequía también, pues se pueden desarrollar acciones concretas en colaboración con otros países del norte de África. Los problemas de este tipo de proyectos es la tipología y la búsqueda de socios, porque al final tenemos que buscar proyectos comunes en diferentes países. Entonces, hay diferentes herramientas, os pongo ahí diferentes herramientas para buscar socios. Es decir, al final lo que se trata es de encajar en los topics que hemos dicho por el desarrollo de diferentes actividades y proyectos, ¿no? Entonces, en este caso, os pongo aquí dos herramientas que pueden ser beneficiosas, o sea, que pueden ser útiles para la búsqueda de socios y, bueno, un poco por si veis interés en alguna actividad, ¿no? En algún topic concreto. ¿Qué beneficios puede el hecho, aparte del beneficio económico de estar dentro de estos proyectos europeos? No solamente el desarrollo del proyecto en sí y el beneficio y el beneficio económico que puede tener estos proyectos, sino que el ser pyme innovadora. Al final, el sello de pyme innovadora, en este caso cooperativas pyme que puedan participar en estos consorcios, pues al final le da un empaque, no solamente como sello de calidad, sino también beneficios fiscales en caso de que tengan investigadores, ¿no? Entonces, bueno, tiene una serie de beneficios. En el caso de cooperativas agroalimentarias, nosotros participamos en este tipo de proyectos y sí que tenemos ya el sello ya implantado. Otro tipo de financiación europea, el Interreg POSTER. El Interreg POSTER son proyectos en colaboración entre España y Portugal, donde, igual que se ha visto en los proyectos de Horizonte Europa, pues bueno, hay una serie de objetivos, prioridades que se enmarcan en este tipo de convocatorias y hay una serie de objetivos específicos. Entonces, en torno a esos objetivos específicos, pues se marcan los proyectos que se van a desarrollar, ¿no? Esta tipología de proyectos, esta tipología de proyectos, pues al final se desarrollan, son convocatorias abiertas durante todo, que se van abriendo durante todo el año, ¿no? Como veis ahí, dentro de esos objetivos que existen en esta convocatoria, pues todos estos puntos, por ejemplo, afectan a las cooperativas o pueden afectar a las cooperativas. De alguna manera, el de empleo, calidad, inclusividad y economía social. Es decir, que también se va a hablar mucho el ser economía social. Por lo que proyectos como hacer cooperativas energéticas o el desarrollo de mejora de gestión de agua en dos territorios como Portugal y España, pues puede ser una nueva iniciativa para desarrollar proyectos, ¿no? Bueno, me voy al proyecto LIFE, que pues, un poco es el cumplimiento de lo que se trata de este tipo de convocatoria, el cumplimiento del Pacto Verde Europeo, es decir, el desarrollo de técnicas y buenas prácticas. Entonces, hay una serie de subprogramas dentro de estas convocatorias y pongo ahí un ejemplo un poco de qué tipología de proyectos se han aprobado con anterioridad y que puede ser, bueno, un poco como referencia para el desarrollo de otros proyectos que podáis hacer, ¿no? Por ejemplo, el subprograma de naturaleza y biodiversidad, en este caso hubo un proyecto que es mejora de la biodiversidad con cubiertas vegetales, el proyecto Olivares Vivos. El subprograma de economía circular y calidad de vida, donde, por ejemplo, pues, se utiliza o se ha desarrollado proyectos de utilización de agua de riego a través de agua salina. Y después subprogramas de mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. Entonces, bueno, ahí se han desarrollado proyectos en torno a la producción de biogás, biometano, estrategia de adaptación al cambio climático en los invernaderos para mejorar el rendimiento y la eficiencia de recursos. Es decir, son tipologías de proyectos que encajan muy bien en este tipo de convocatorias. O el subprograma de transición hacia las energías limpias. Al final, la financiación de este tipo de proyectos son en torno al 60%. Y bueno, convocatoria Grupo Operativo Supraautonómico, que ayer acabó la convocatoria, más de una cooperativa hemos colaborado y hemos desarrollado proyectos con ellos hasta ayer que presentamos el último día de convocatoria. Y bueno, al final un poco ya lo sabéis, son un grupo operativo en el que tienen que estar dos miembros de dos comunidades autónomas diferentes, la intensidad de ayuda es en torno al 100%, y el importe máximo del proyecto son 600.000 euros para productos de anexo 1 y 500.000 euros para el resto. Al final lo que se financia es proyectos de investigación aplicada y proyectos de grado de innovación que tengan una mejora y proyectos de grado de innovación que sean, digamos, nuevos o disruptivos dentro del mercado.
Y bueno, vamos a seguir, si queréis, con lo que es la financiación nacional, como son los proyectos CEDETI, que bueno, no me quiero extender mucho, pero hay una serie de convocatorias que son interesantes, por ejemplo, proyectos de I+D a nivel individual, que son proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, y bueno, deben demostrar un aspecto tecnológico diferencial sobre las tecnologías existentes. Al final y al cabo, estos son créditos que te dan desde la CEDETI, te dan una serie de préstamos, y en la que en este caso el tramo no reembolsable, o sea, un préstamo que tienes que devolver en una serie de años, y el tramo no reembolsable es en torno al 30%. Lo bueno de estos tipos de proyectos es que tienen información motivada ex ante, es decir, que tiene algún tipo de beneficio a la hora de degradaciones fiscales, ¿no? Y después, proyectos de cooperación, son el mismo tipología de proyectos, pero en cooperación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí las condiciones pues llegan hasta el 33%, en este caso las grandes empresas sí que tienen la posibilidad de financiarse hasta un 30%. Igualmente tienen una información, un informe motivado. Y bueno, estos son dos tipologías de proyectos que son interesantes, porque aquí sí que, por ejemplo, sí que se financian inversiones también, no solamente el proyecto de la investigación. En este caso, el proyecto LIC hay cooperación de tecnología, que al final el tramo no reembolsable es hasta el 10%, y el proyecto LICA, la línea de expansión LICA, perdón, sí que son muy interesantes porque al final tienen tramos no reembolsables de hasta el 30%, es decir, te financian hasta el 75% a nivel de préstamo, pero el tramo no reembolsable llega hasta el 30%. Son proyectos, sobre todo, para el desarrollo de nuevos establecimientos, nuevas actividades o nuevas líneas de producción, es decir, maquinaria. En este caso, todo lo que sea incorporación de nueva maquinaria o nuevas instalaciones, nuevas actividades, pues son perfectamente financiables por aquí. Aunque sí que es verdad que aquí no se financia la obra civil, ¿vale? Y bueno, programa Cervera es otro tipo de proyectos que también son interesantes, que están dentro del programa CEDETI, que bueno, al final son retos también que se marcan dentro de estas convocatorias, y dentro de las 7 áreas tecnológicas que se marcan dentro de este programa hay uno que es específico del sector agroalimentario, como es la cadena alimentaria segura y saludable. En este caso, ¿qué tipo de tecnologías son los que se puedan adaptar a este tipo de proyectos? Pues control de enfermedades infecciosas en producción ganadera, por ejemplo, control de plagas y enfermedades y mejora de rendimiento de cultivos de interés agronómico y desarrollo de ingredientes y de carácter funcional, ¿vale? Entonces, bueno, creemos que también puede ser digno de comentarlo. Igualmente, el tramo no reembolsable es hasta el 33% en el caso de PYME. Y bueno, os comento aquí un par de convocatorias que bueno, en este caso el Interconecta ha terminado hace poco, pero es interesante por la aplicación de tecnología, es decir, por si queréis incorporar tecnologías digitales, robótica, sistemas, tecnologías limpias y biotecnología, es decir, son sistemas tecnológicos, son tecnologías que se incorporan dentro de la cooperativa y que tienen una subvención hasta el 80%. Esto ahora mismo está cerrada esta convocatoria, pero sí es importante que podáis estar informados o informarnos de que cuando salga otra vez en los siguientes periodos, ¿no? Estos se van abriendo, van cerrando, o sea que eso durante el año existen diferentes estados, ¿no? Otro proyecto, el tema también que es importante, la Fundación Biodiversidad. Son proyectos que al final lo que se busca es la mejora de la bioeconomía, proyectos de desarrollo de bioeconomía, infraestructura verde, o mejora de la formación, por ejemplo, a través del programa Emplea Verde, que financia hasta el 85%, o diseño de buenas prácticas y prevención en la degradación de suelo. Es decir, en ese tipo de proyectos, por ejemplo, no puede ir una empresa como una cooperativa, sí que podemos hacerlo a través de la federación, proyectos que previene y reduzca la degradación de suelo, por ejemplo. Y bueno, siguiendo un poco, el CEDETI también existe el programa de misiones, igual que hizo la Unión Europea, es decir, son retos un poco por dar respuesta a necesidades sociológicas y ambientales. Y entonces, bueno, pues dentro de esos retos que se marcan en las misiones de CEDETI, que son 7, pues hay 3 que son interesantes dentro de las propias cooperativas del sector agroalimentario, ¿no? Como son la industria interconectada, planificación y gestión territorial para mejorar la resiliencia, hacer frente a los riesgos climáticos y la transición energética. Es decir, ahí tenemos tipología de proyectos que pueden entrar perfectamente en este tipo de convocatorias. Y bueno, el Red.es, que también aparte del kit digital, sí que verá que financian proyectos ya de instalación e implantación de industrial y desarrollo experimental en tecnologías digitales. Al final, como el caso de la IA, robótica, blockchain, al final este tipo de iniciativa ahora mismo no está abierta, pero sí que es verdad que hay que estar atento porque financiación de proyectos con desarrollo tecnológico, pues bueno, creo que es interesante y que también podemos abordar, ¿no? Y bueno, por seguir con la financiación a nivel regional, pues por ejemplo Andalucía Trade sí que también pone en marcha de nuevo también financian proyectos de I+D,
En este caso, nuevos productos, procesos o servicios, mejoras significativas. En este caso, todos tienen que estar dentro de la estrategia de especialización inteligente para la sostenibilidad de Andalucía, en este caso la S4 de Andalucía. Y bueno, lo bueno de este tipo de convocatorias es que es decir, que es una concurrencia no competitiva, es decir, que en el momento que sea un proyecto competente podéis tener perfectamente una financiación del proyecto. En este caso es hasta el 50%. Aquí, el caso de microempresas, pequeñas y medianas empresas sí que tienen opción, y las grandes empresas siempre que actúen en colaboración con una pyme. Y bueno, aquí os pongo un poquito el esquema de la financiación que lleva este tipo de proyectos. Y bueno, ya como un poco final, pues el grupos operativos regionales, que como, bueno, si no sabéis, ya van a abrir la convocatoria para este nuevo periodo. Y bueno, ahora mismo creemos que para final de mes se supone que ya va a salir la convocatoria. Y bueno, los aspectos más relevantes de esta nueva convocatoria es que los importes subvencionables pasan de 300 a 500.000 euros, los importes mínimos subvencionables pasan de 25 a 75.000 y se incrementa la duración de los proyectos a 36 meses, es decir, la resolución definitiva. O sea, que digamos que podemos tener, o sea, que al fin y al cabo lo que tenemos que ver es que seamos proyectos más ambiciosos. Aquí hay muchas cooperativas que ya están trabajando en estos proyectos y bueno, pues tenemos que hacer un proyecto un poquito más definido, con un impacto mucho mayor, ¿no? Y bueno, os pongo aquí un poquito las puntuaciones, un poco lo que va a cambiar este año y que tengáis que tener en cuenta a la hora de presentar los nuevos proyectos. En este caso, pues bueno, la tipología de puntuación que va a tener en esta convocatoria y que se modifica con respecto a la convocatoria anterior. Entonces, bueno, no me quiero extender un poco en esto, pero sí que os animo a participar en estos proyectos. Contáis con la Federación para cualquier tipo de colaboración y ayuda. Y bueno, digamos un poquito como tipología de proyectos podéis ver los pósteres que tenemos puestos ahí atrás, que ahí es donde vienen definidos los proyectos que estamos desarrollando, que pueden encajar en estas líneas y que están encuadradas dentro de estas líneas de financiación que estamos exponiendo aquí, ¿no? Y sin más, pues bueno, le paso a María. Bueno, buenas tardes. Tengo el privilegio, ¿no?, de ser el último en intervenir en el día de hoy. Aquí estáis los valientes que habéis aguantado hasta el final. Voy a ser breve, voy a ser esquemático. No la cantidad de ayudas que se tramitan por parte de los técnicos de las cooperativas y de la Federación al cabo de cada año no permiten hacer un detalle de cada una de esas líneas, con lo cual lo único que he hecho es intentar agruparlas para que conozcáis en un vistazo cuáles son las posibilidades que tenéis en el caso de que no las tramite vuestra cooperativa y animaros a hacerlo bien a través de entidad habilitada o bien a través de entidad colaboradora. Para sistematizar y hacer más asumible toda la información que os voy a trasladar, pues he dividido ese tipo de ayudas que se tramitan en las cooperativas en ayudas a agricultores a explotaciones agrícolas y ganaderas, y hay de varios tipos. Hay ayudas indemnizatorias en las que simplemente una partida por explotación, y hay ayudas que están basadas en inversión que requieren pues, un plan empresarial, un proyecto más meditado. A su vez, también hay una línea cada vez mayor de ayuda al asesoramiento a explotaciones agrícolas y ganaderas. Antes era una única línea la que había en las reformas de cada política agraria. Ahora ya estamos hablando del orden de 7 o 8 líneas diferentes, algunos con varias convocatorias en el periodo. Y por último, las ayudas que serían para beneficio para las cooperativas que realizan comercialización y transformación de los productos, ¿no? Empezando por las primeras, por las explotaciones agrícolas, pues nos encontramos básicamente tres tipos. Las ayudas que se incluyen en la solicitud única, que se convoca anualmente, que tiene la fecha de inicio fijada el 1 de febrero y la de finalización pues variable cada año, pero bueno, entre el 30 de abril y el 31 de mayo. Y en esa solicitud, que parece sencillo y que en muchos casos alguien piensa que es darle un botón, hay
3 ayudas, la ayuda básica a la renta, el pago redistributivo y la ayuda a jóvenes, que tienen una normativa que cumple o no cumple determinados solicitantes. Hay 10 tipos de ayudas asociadas que, en base a la explotación, se le pueden asignar a cada uno de ellos. Hay 8 ecoregímenes, un menú de 8 posibilidades, en los que cada agricultor y ganadero decide en cuál de ellos se compromete a actuar. También hay un menú de 9 compromisos medioambientales adicionales a esos ecoregímenes y a la condicionalidad reforzada. Y también tenemos un par de líneas de producción ecológica para conversión y para mantenimiento. Eso anualmente. Y luego, esas son las ayudas que se tramitan como a través de la solicitud única, en la que se firma un convenio con la Administración anualmente. Y, bueno, pues en base a eso pues se van habilitando los técnicos. Luego hay otra modalidad que son para las ayudas que no están dentro del sistema de gestión y control de las ayudas del FEAGA, que se tramitan a través de entidades habilitadas. Eso es un procedimiento que ahora veremos, en el que permite que, sin ser representante legal del agricultor, se puedan presentar solicitudes a su nombre. Dentro de ellas podemos diferenciar entre ayudas estructurales, ayudas que sabemos que van a salir no con ninguna frecuencia en concreto, pero sí que mantienen su vigor a lo largo del periodo, y otras que son coyunturales y que, bueno, en los últimos años, por todos los desastres que han venido ocurriendo desde el año 2020, pues se han ido multiplicando hasta llegar a 26 convocatorias diferentes, incluyendo la última que se convocó esta semana, ¿no? Y por último, tenemos otra ayuda no FEADER, que también, como consecuencia del COVID, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, pues se publicaron algunas ayudas para agricultores y otras para industria, ¿no? Bueno, pues la definición de entidad habilitada surge en el año 2019 porque cada vez es mayor la necesidad de una especialización en el asesoramiento al agricultor. Se observaba que en las solicitudes de ayuda, de modernización, de jóvenes, había una gran cantidad de errores que llegaban al desistimiento de la solicitud, no porque el proyecto no fuera viable, sino por ausencia de documentación, porque el proyecto no estaba bien presentado, y se planteó la posibilidad de que esa tramitación se hiciera a través de entidades habilitadas, con técnicos que recibiesen una formación, con empresas u organizaciones que amparasen esa formación y esa calidad técnica en el servicio, y que además, de manera en aquel momento voluntaria, pudiera ser telemática, con lo cual se reducían y se reducen, de hecho, los plazos en la resolución. Sabéis que las ayudas se tardan mucho desde que se solicitan hasta que se cobran, pero en aquellos años los procesos podían durar hasta 5 años. Ayudas de incorporación de jóvenes, en la que el joven ya prácticamente se sentía ahogado a seguir a la actividad y todavía no tenía resolución de ayuda, ¿no? Entonces, bueno, por todos esos motivos se creó esa figura de la entidad habilitada. Obviamente, Cooperativa Agroalimentaria lo solicitó, y en 2019 pues, se planteó la primera convocatoria para una serie de ayudas para modernización, para jóvenes, para la ayuda a los sistemas agroforestales, para la prevención de incendios forestales y para el incremento de la capacidad y adaptación al valor medioambiental de ecosistemas forestales, ¿vale? El 9 de marzo fue la segunda convocatoria del Plan Aplicua Nacional y, bueno, pues parecía que esa era la tónica que iba a dominar. Sin embargo, en 2020, en marzo, poco después de la primera convocatoria, surgió el COVID y lo que era voluntario pasó a ser obligatorio. La presencialidad no era una opción, con lo cual, si se querían tramitar ayudas, tanto las de la solicitud única como las de las entidades habilitadas para incluso ayudas por los efectos del COVID-19, pues se obligó ya prácticamente a que todo tenía que ser telemático. Todos sabemos el nivel de digitalización que hay en el sector agrario. Hay pocos agricultores que sean capaces de manejar aplicaciones informáticas, que dispongan de certificado digital, con lo cual, bueno, pues la fórmula de la entidad habilitada se hizo ya masiva y ese mismo 2020 de oficio la Administración habilitó a
cooperativas agroalimentarias para las ayudas que surgieron aquel año, de la medida 21 del COVID-19, que se repitió también al año siguiente, para productores de porcino ibérico y para la flor cortada, por los efectos que había tenido sobre aquella Semana Santa, que, bueno, pues, donde tenían la mayor parte de sus ventas y la habían perdido al 100%, ¿no? 6 años después, en el año 2025, como decía antes, ya son 26 los ámbitos en los que está reconocida o habilitada cooperativas agroalimentarias para que, bajo su paraguas, los técnicos de las cooperativas que cumplan unas mínimas condiciones puedan, a su vez, tramitar esa ayuda para sus agricultores y ganaderos. Actualmente en vigor hay 5 medidas: la de modernización de explotaciones, que se acabó el plazo de solicitud, pero bueno, está pendiente la resolución definitiva; la ayuda de jóvenes, que igualmente está pendiente la resolución; la ayuda de reestructuración de viñedos; la ayuda de la medida de abrevadero, de la medida 5.1 de sequía en explotaciones ganaderas; la de agricultura 4.0, que está en resolución provisional y está pendiente de la resolución definitiva; y la enfermedad hemorrágica espongiforme o epizootica, que es otra que salió en el año 2024, y la última que se publicó, como decía, la semana pasada, fue la M23, que, bueno, pues que veremos a continuación un pequeño detalle sobre ello. En este caso es el agricultor el que faculta al técnico de la entidad habilitada para que presente en su nombre esa solicitud, ¿vale? Y abarca todas las fases del procedimiento que él determine. En el caso nuestro están incluidas todas las fases del procedimiento, desde la solicitud, la subsanación, la presentación de documentación en resolución provisional, el desistimiento, si es su caso, las alegaciones y incluso la recepción de notificaciones. Pero todo ello, pues lógicamente, a cambio la Administración exige una serie de requisitos. El primer requisito es que le exige a cooperativas agroalimentarias, que es la entidad habilitada, disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra el posible perjuicio que haya provocado ese mal asesoramiento o esa falta de presentar esa documentación por parte del técnico que haya tramitado el expediente. A su vez, también se incluyó en un momento determinado la obligación de que esos técnicos no podían estar subvencionados por ninguna línea de la ayuda europea. Finalmente eso se ha quitado, con lo cual, bueno, lo único que se exige es que la entidad Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía verifique que el personal que está tramitando esas ayudas cumple una serie de... Bueno, él y las instalaciones donde se presta ese servicio cumplen unos requisitos mínimos. La obligación también de presentación telemática de las solicitudes. Tenemos que contar con la correspondiente autorización, esta sí, manuscrita o con firma digital de ese agricultor. Tenemos que mantenerlos informados. En muchos casos los trámites de subsanación, los requerimientos no le llegan a él, sino que le llegan a la entidad habilitada para que él se lo traslade. Y también tenemos que cumplir con la Ley de Protección de Datos, porque estamos custodiando datos que no corresponden a nuestra organización, son datos privados. Esas son las condiciones, bueno, y remitir la relación, tener una relación actualizada de técnicos que hacen ese asesoramiento. ¿Vale? La normativa dice que nos responsabilizamos de las incidencias que se puedan derivar por una participación incorrecta del técnico, pero que en ningún caso respondemos de si se le da o no se le da la subvención. Si hay menos presupuesto que solicitudes presentadas, pues evidentemente habrá quien se quede fuera y obviamente no es responsable Cooperativa Agroalimentaria de esas circunstancias. Sin embargo, si interpreta el agricultor que no se le ha marcado una cruz que se le debía haber marcado, o que no se ha presentado esa solicitud habiéndolo demandado, pues puede evidentemente emprender acciones legales por un lado y reclamar a nuestro seguro, y por otro lado puede comunicarlo a la Administración para que la Administración no retire esa autorización de ese reconocimiento como entidad habilitada, con lo cual no se caería ese técnico que ha asesorado mal, sino se caerían los 168 técnicos que a día de hoy están habilitados, con lo cual, bueno, tenemos que ser vigilantes
todo de las actuaciones y responsables de las actuaciones que hacemos. En resumen, lo que se exige, esas exigencias mínimas que pide Cooperativas para que un técnico pueda habilitarse, es que la cooperativa tiene que contar con esos medios humanos y técnicos suficientes para prestar el servicio, es decir, que esa persona tiene tiempo y tiene medios y conocimientos para eso. Aún así, también Cooperativas presta formación a esos técnicos y cualificación. Se presta además a nivel provincial, en todas las provincias hay de todas estas ayudas de entidad habilitada siempre una persona de enlace que puede ayudarle a ese técnico a empezar a hacer esos expedientes. Y luego el requisito fundamental, que tiene implicación económica, aunque tampoco es mucha, es que la cooperativa tiene que disponer de un seguro de responsabilidad social, de responsabilidad civil, que cubra los daños que pueda ocasionar ese mal asesoramiento y en el que tienen que estar incluidos como asegurados los técnicos de la cooperativa, la propia cooperativa y Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía, ¿vale? La habilitación, los que trabajáis con esto, no termináis de recordarlo, es convocatoria a convocatoria, línea a línea. El hecho de que un técnico esté habilitado para la convocatoria 2024 de modernización de explotaciones no significa que esté habilitado para la convocatoria 2026, si la hubiera, de esa modernización o de 2026, que probablemente la haya, de modernización de explotaciones. Hay que hacerla, simplemente comunicar con la oficina provincial, con la persona que lleva esa línea de ayuda en la oficina y a su vez nos lo comunica a nosotros, él verifica que se cumplen esa mínima condición que es medios suficientes, persona cualificada y seguro de responsabilidad civil y se habilita para esa línea de ayuda en tiempo real, ¿vale? Como decía, en la actualidad están habilitados 168 técnicos de 97 cooperativas. Son muchos, pero bueno, teniendo en cuenta que cooperativas son 630, pues todavía queda bastante camino por recorrer. Hay líneas en las que, bueno, creo que en relación al peso que tiene el cooperativismo, el número de solicitudes, no sé si por falta de medios, por falta de tiempo o por falta de conocimiento, que espero que a partir de hoy no, pues no se están llevando a cabo, especialmente en modernización e incorporación de jóvenes. Bueno, la situación a día de hoy de las líneas que estaban abiertas es la siguiente. En la modernización de explotación estamos pendientes de la resolución definitiva de 2024 y pendientes todavía de que se publiquen, bueno, de que se informe públicamente de las bases reguladoras de la convocatoria 25 o 26, seguramente 26, de este marco, porque la convocatoria 24 fue con dinero del marco pasado. En lo que se refiere a primera instalación de jóvenes, estamos pendientes de la resolución provisional. Esa se presentó, el plazo terminó hace algunos meses, con lo cual todavía no hay resolución provisional. A esa resolución provisional pues habrá que contestar aceptando, no aceptando, presentando alegaciones, desistiendo, en fin, esa actuación tendrá que hacerla el técnico habilitado. En la ayuda de reestructuración de viñedo, ahora actualmente está en vigor el trámite de subsanación para la convocatoria 2024 y pendiente de la resolución provisional de 2025. En agricultura 4.0, como decía antes, una convocatoria, la segunda convocatoria que fue en 2024, tras el éxito que tuvo la primera, fue la única línea de ayuda que tuvo medianamente éxito de todo el PERTE agroalimentario. Pues estamos pendientes de ampliar ese presupuesto hasta el tope, porque además el dinero se tiene que gastar este año y ya con la resolución definitiva. La ayuda 5.1 de abrevaderos para sequía, que estamos pendientes también de una ampliación de presupuesto para darle cobertura a los pocos ganaderos que se habían quedado fuera en la resolución provisional y, por tanto, la resolución definitiva ya de la convocatoria 2024. Y en relación a la M23, que es la que se ha publicado recientemente, pues el plazo de solicitud está abierto hasta el 24 de junio y incluye 3 líneas diferentes, que no tienen nada que ver la una con la otra y la han introducido bajo el tema M23 porque se ha presentado a la Comisión Europea como ayuda FEADE y, bueno, pues se han metido bajo ese mismo epígrafe, pero como podéis comprender, la sequía, que además afecta fundamentalmente a explotaciones agrícolas, precisamente de Andalucía Oriental,
no tiene nada que ver con la lengua azul en bovino, ni con los efectos de dana y borrasca, ni de dana ni de borrasca que se han producido desde este otoño pasado, ¿no? Cada uno tiene un presupuesto, bueno, pues en el caso de la sequía viene a complementar la que se publicó a final del año pasado para incluir a aquellos que se habían quedado fuera en aquella ocasión. El caso de lengua azul es para aquellos que declararon la enfermedad a finales de 2024 por las pérdidas que han tenido, y la de dana y borrasca pues por los evidentes daños que ha tenido en algunas zonas de Andalucía Oriental el paso de estos frentes, ¿no? El importe máximo de la suma de las tres, en el caso hipotético de que alguien haya tenido la mala suerte de que le afecten las tres plagas, pues es de 42.000 euros, y los importes en los tres casos van por tramos, para evitar que haya un cálculo individual. Pues en base a la superficie afectada estarán entre un tramo y otro, y se le concederá ese importe. En el caso de sequía y lengua azul existe un listado de beneficiarios al que lo único que tiene que hacerse es aceptar las condiciones que aparecen en ese listado. En ese listado aparece el nombre de DNI y el importe que te corresponde en base a la superficie o al número de animales que se consideran indemnizables. Si se está de acuerdo con el número de animales indemnizables, basta con aceptar la ayuda. Si no se está de acuerdo con no estar en ese listado, o no se está de acuerdo con el número de animales o superficie, pues habrá que presentar alegaciones, también como entidad habilitada. Y bueno, pues el formulario es un formulario web a través de la oficina virtual, y bueno, pues se tarda algún tiempo, no mucho, pero en fin, un poco tiempo por los 1.131 expedientes que tiene Granada, pues son muchos minutos y muchas horas dedicadas a eso. El requisito común que se puso para esas ayudas, pero bueno, es que haya una pérdida del potencial productivo de al menos el 30%. Y en el caso de dana y borrascas, que no he hablado, es el que más importe tiene, como podéis ver, el que triplica los otros. Y bueno, pues en este caso no hay ningún estándar. Se tiene que presentar un informe pericial en el que ese perito determine cuál es, en base a los conceptos subvencionables, cuál es la superficie afectada, y, por tanto, en base a esa superficie, el tramo de ayuda que te corresponde. Bueno, pues ese es un poco el resumen, sin entrar en mucho más detalle. Las ayudas de asesoramiento, pues las ayudas que tenemos en marcha ahora mismo son las de asesoramiento en solicitud única, que ha habido 2 convocatorias. En asesoramiento e incorporación de jóvenes, pues se remunerará, todavía no ha habido ninguna convocatoria, pero se remunerará el asesoramiento que ya se ha prestado a esos jóvenes en la convocatoria 2024, es decir, que es a hechos consumados. Y en el caso de modernización de explotaciones, pues será la próxima convocatoria 2025 o 2026 por el número de asesoramientos que se presten, ¿vale? El requisito es que la resolución sea estimatoria, es decir, que no se considera desistida, es decir, que tenga calidad suficiente, aunque no tenga financiación. También tienen que tramitarse a través como entidad habilitada, y no se puede hacer, lógicamente, en ese caso, como con el certificado digital del agricultor, para que puedan ser subvencionables. Bueno, la convocatoria solicitud única, como decía, pagada la convocatoria 2024, pendiente la 2025, han sido 12 millones, 6 millones por convocatoria. La de jóvenes, cuando se convoque para las ayudas que ya se han tramitado de jóvenes, serán de 2,5 millones, y para modernización de explotaciones también otros 2,5 millones para la próxima convocatoria. Los asesoramientos que quedan por convocar, pues decía que habían incrementado notablemente respecto de años pasados. Pues tenemos el asesoramiento específico en sanidad y bienestar animal, que van a tramitar para ayudar a la ADS a los gastos de asesoramiento a los ganaderos, el asesoramiento básico en medio ambiente e integral en medio ambiente, que están pendientes de terminar por la Consejería de Medio Ambiente. Y ha aparecido también uno nuevo, que también lo ha comentado Armando esta mañana, de asesoramiento en producción integrada de olivar, ¿vale? Que la convocatoria será para 2026, por tanto, las APIs tendrán que estar constituidas para ese cultivo en 2025.
¿vale? No obstante, hay una serie de criterios de prioridad que establece que cuantos más años lleve funcionando, más puntuación tiene. Aproximadamente, bueno, estamos pendientes de bases reguladoras, no hay ningún detalle, son esbozos nada más y conversaciones, pero se está hablando de unos 15.000 euros por técnico y unos 2.200.000 euros de presupuesto, con lo cual estamos hablando de unos 150 técnicos, ¿vale? Bueno, los criterios de prioridad que aparecen, pues que la API lleva inscrita más de 5 años te dan 20 puntos, que ese API te dan 30, con lo cual, teniendo en cuenta que tienes que tener entre 15 y 100 puntos, pues cualquiera que sea API ya tiene el mínimo para ser subvencionable. Si está certificada la API por la ISO 9000 son 10 puntos. Si la solicitante, la API, no la cooperativa asociada a la API, sino la API, etiqueta los productos con el logo de producción integrada, pues tendrá 10 puntos. Luego hay una serie de baremos en base al servicio técnico que presta el servicio de asesoramiento por igualdad de género, en función del número de mujeres que formen parte del servicio técnico, hasta 10 puntos. Y luego pues también han incluido otro que además del asesoramiento en olivar, pues tenga otro asesoramiento en un cultivo que tenga un reglamento posterior a 2014. ¿Vale? Bueno, las ayudas para cooperativas de comercialización, pues la estrella, la que lleva siendo la estrella desde que yo empecé a trabajar en la federación, pues la ayuda de transformación y comercialización, la que más moviliza, la que más dinero moviliza de todo el PDR, de toda la ayuda del desarrollo rural, que son las inversiones materiales e inmateriales destinadas a transformación y comercialización. Ahora mismo las bases reguladoras están en información pública. Bueno, hay algunos aspectos que consideramos que hay que mejorar. Siguen diciendo que solamente se puede presentar un proyecto por entidad y nosotros creemos que las cooperativas no tienen por qué decidir qué agricultores o qué socios se salen beneficiados de una ayuda frente a otra. Y bueno, hemos planteado una serie de alegaciones. El presupuesto son 115 millones de euros, que bueno, teniendo en cuenta que probablemente sea la única convocatoria y teniendo en cuenta que el plazo de resolución es bastante alto, pues también hay posibilidad de que se vaya perdiendo fondos de otras líneas que no se gasten y se puede incrementar esa cantidad. Por otro lado, tenemos el homólogo de esta línea de ayuda, o la homóloga en esta línea de ayuda en el Ministerio de Agricultura, que está limitada exclusivamente a entidades asociativas prioritarias, que a día de hoy hay solo 21 cooperativas y grupos cooperativos reconocidos a nivel nacional, con un 65% de intensidad de ayuda, un nivel muy alto, al menos a priori, y además con un límite de 5 millones de euros por proyecto de inversión. El único problema es que son 33 millones de euros para las 21 cooperativas, probablemente las 21 cooperativas más grandes de España. Luego hay otras ayudas que también se han venido manteniendo y por las que apostamos. Es una estrategia de la Federación desde casi que estoy trabajando aquí, que son las ayudas a los procesos de fusión e integración cooperativa, con un presupuesto estable de en torno a 2,6 millones de euros, con un máximo de 200.000 euros. Y bueno, recordad que las ayudas de minimis se han incrementado de 200.000 a 300.000, con lo cual, bueno, pues hay posibilidad de que, aun habiendo recibido ayudas de minimis, todavía se pueda cobrar esta ayuda. Se financian, para recordároslo así a bote pronto, en las fusiones se financia, hay una prima por éxito en la fusión, hay unos gastos de personal que son subvencionables, tecnologías de información y comunicación y también hasta 100.000 euros de subvención en inversiones en transformación y comercialización. Y en la integración, pues lo que se financia fundamentalmente es la aportación a capital social que hace la cooperativa de primer grado a la de segundo grado, ¿vale? Es la única línea que existe en toda España y seguramente en toda la Unión Europea que puede financiar ese tipo de inversiones. Y pues cuando las cooperativas no consiguen acceder a la ayuda de transformación y comercialización, pues acuden a los grupos de desarrollo rural. Ya afortunadamente tenemos grupos de desarrollo rural en toda Andalucía, no hay ningún, como podéis ver en el mapa, ya no hay ningún hueco que no sea el Sevilla Capital, ¿vale? Los huecos que aparecen ahí son las zonas que no pueden ser, por su densidad de población, consideradas como zonas rurales. Y bueno, también tiene sus bases reguladoras en información pública ahora mismo.
También en ocasiones anteriores, proyectos de transformación y comercialización que no han tenido cabida ni en transformación y comercialización por falta de puntos, ni en Grupo de Desarrollo Rural por falta de dinero, normalmente porque los grupos no tienen dinero para afrontar grandes proyectos, pues la Agencia Andaluza de Energía, a través de la ahorro y eficiencia energética, ha permitido financiar bastantes proyectos en cooperativas de transformación y comercialización adecuadamente vestidos como ahorro y eficiencia energética. Y por último, las ayudas de TRADE, que se han publicado hace poco, que lamentablemente el sector agrario se queda mayoritariamente fuera, solamente el sector de pienso puede optar a las ayudas de inversión, pero que también hay ayudas de internacionalización y las que ha comentado antes César sobre desarrollo experimental, es decir, sobre I+D. Pues... que estoy yendo para atrás. Efectivamente, ya había terminado. Muchas gracias.